Me gusta mucho volver a Corrientes con mi obra. Me fui muy joven, siempre volví, por supuesto, y me gusta mucho volver después de haber caminado mucho por muchos países, por muchos talleres, mucho sentarme en mi taller, pensar, trabajar, perderme, encontrarme, que es el trabajo del artista, ¿no? Yo digo que el arte es como caminar por el borde de un abismo, ¿no? Donde a veces se encuentra una felicidad, encuentro la imagen, porque empiezo con un grafismo, siempre empiezo con un grafismo, con una Rotring 01, o sea, muy pequeña, y voy después armando ese grafismo y el principio es muy difícil porque es realmente un vacío. Y después voy encontrando, y a medida que más profundizo, más pienso que no sé, que no, cada vez sé menos, ¿no? Pero tuve la fortuna de aprender y de tener maestros muy interesantes con los cuales aprendí muchísimo, ¿no? Pensaba en ese comienzo con el grafismo y con ese pequeño gesto del comienzo también en paralelismo con la escritura, ¿no? Con la poesía. Totalmente. Sí, sí, sí. Es una especie de escritura. Empiezo como escribiendo y después la micrografía, también uso temas de la micrografía, trabajo a veces con lupa. Y voy como dialogando Es un diálogo mi trabajo, entre el grafismo, entre lo que veo, lo que pienso, lo que no me gusta, todo un juego de encontrar, y cuando encuentro algo seguro sé que no lo tengo que escuchar porque ese es un freno para encontrar otra cosa, ¿no? Y llega un momento donde termina, donde me dice, bueno, ya estoy, y está gritando, ¿no? O está hablando conmigo. A veces nos peleamos mucho, pero es todo un proceso interesante. Y cada uno de mis dibujos es una sorpresa. Hay una cosa que no me gusta en mi camino, que es estar tranquila. O sea, Incomodidad. la incomodidad es, bueno, es esa eterna pregunta que es el arte, ¿no? Bueno, y hoy estamos exponiendo esto dentro de lo que se llama Arteco, dentro de un mercado de arte. ¿Qué pasa con la obra del artista y el mercado en su caso? Es todo un tema. Yo hace muchísimos años que salgo del país y me voy a tengo una galería en Nueva York, tengo dos galerías en Nueva York, pero con una trabajo especialmente, y con una galería en Londres, donde me presentó la curadora del Victorian Albert, que escribe en el libro que publiqué, ¿no? Y fue muy interesante y necesario salir de mi país, porque acá durante los primeros años era difícil ser artista mujer, ser artista judía, era difícil. Y todo eso lo encontré en Nueva York, donde hace 32 años que voy, todos los años, de 1 a 3 meses, ¿no? Y trabajo en un taller de grabado allá. Y bueno, y el mercado del arte es toda una cosa diferente al trabajo. Fui encontrando apoyo en curadores de museos, y eso me dio, no entro sola a mi taller, ¿no? Tengo dibujos en el Museo de la Albertina de Viena, que ahí llegué porque mandé un libro que me ayudaron de Corrientes, fue un amigo de acá, y tuve el auspicio del correo y mandé a todos los museos. Entonces una vez llegó un fax del Museo de la Albertina donde me preguntaba precio de obra, y yo, cuando vi el Museo de la Albertina, que es el museo más importante de gráfica del mundo, volví a mandar el fax y no llegó ese fax nunca, ¿no? Y Marieta Mautner-Markov, la curadora, ella escribe en el libro también. Y lo del Victorian Albert también, la curadora compró un dibujo en una muestra y después participé en una muestra en el museo. Y después en el museo me mandaron al Metropolitan, donde la curadora Carmen Bambach me recibió, y era la curadora del
muy interesante, ¿no? La curadora de la muestra de Leonardo, de Rafael, y estaba sentada con ella y no podía sacar obra porque era muy difícil la aduana de acá. Entonces le dije, traigo en un sobrecito, no te preocupes que los Leonardo también vienen así, me decían, ¿no? Y toda esta gente me permitió, toda esta gente me acompaña, ¿no? Porque la mirada de toda esta gente que sabe tanto, y además no hago ninguna concesión y tengo que seguir en contacto y con una buena obra porque, o si no me dejan a un lado, ¿no?